Amigos del canal Oscar TV, aquí les muestro que en este canal tenemos gran variedad de videos. Espero que se suscriban y apoyen el canal. Aquí les dejo un muy buen video. Hola amigos, espero que estén pasando un muy buen día. Les agradezco que me apoyen en la iniciativa de salvar estos videos. Entonces, para que se suscriban al canal, me regalan. Un café con Galat. Buenas noches, es un gusto estar una vez más con ustedes en su programa Un Café con Galat. Y hoy tenemos un tema muy importante para desarrollar y es decálogo, mandamientos o diálogos. Este es nuestro tema de hoy y nos acompaña la doctora Ana Cecilia Osorio. Ella es decana de posgrados de la Universidad La Gran Colombia. También está con nosotros Miguel Aguilera, él es abogado y misionero laico. Ustedes también son nuestros invitados, así que pueden participar a través de las líneas 287-8355 en Bogotá, a través de la línea gratuita nacional 018.115. El video que vamos a presentar, no hay esta cita, pero yo la voy a decir y le pido a ustedes que retengan el tenor de la cita. Es esta. Pero al impío Dios le dice que tienes tú que recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza, tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis mandamientos. Tú que detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis mandamientos. ¿A quién se le aplica? Adivínenlo ustedes. Van a verlo en el video que ya viene a continuación. El decálogo, mandamientos o diálogos, parte 1. En la catequesis de Jorge Mario Bergoglio Sívori, con motivo de la audiencia general del pasado 20 de julio de 2018, en la Plaza de San Pedro, el pretendido pontífice se refirió al tema de los mandamientos. Lo hizo con una prédica que lleva a la confusión y deja atónito al pueblo de Dios, pues él afirma, erradamente, que los mandamientos no son una orden o prescripción divina, sino un fruto del diálogo del Señor con el pueblo de Israel. Francisco distorsiona los 10 mandamientos. Antes de entrar en el análisis de dicha predicación, los invitamos a verla y oírla de labios del propio obispo Jorge Mario Bergoglio. En la Biblia, los mandamientos no viven para sí mismos, sino que son parte de una relación. Hemos visto que el Señor Jesús no ha venido a abolir la ley, sino a completarla. Esa relación de la alianza entre Dios y su pueblo. Al comienzo del capítulo 20 del libro del Éxodo, leemos, esto es importante, Dios pronunció todas estas palabras. Parece una apertura como cualquier otra, pero en la Biblia nada es banal. El texto no dice, Dios pronunció estos mandamientos. No. Dice, estas palabras. La tradición hebrea llamará siempre el decálogo, las 10 palabras. El término decálogo quiere decir justamente esto. Y sin embargo tienen forma de ley. Son objetivamente mandamientos, porque el autor sagrado usa justamente aquí el término 10 palabras.
y no dice 10 mandamientos. ¿Qué diferencia hay entre un mandamiento y una palabra? El mandamiento es una comunicación que no requiere diálogo. La palabra, en cambio, es el medio esencial de la relación como diálogo. Dios Padre crea a través de su palabra y su Hijo es la palabra hecha carne. El amor se nutre de palabras y así la educación o la colaboración. Dos personas que no se aman no logran comunicarse. Cuando alguno habla a nuestro corazón, nuestra soledad termina. Recibe una palabra, se da la comunicación. El mandamiento, los mandamientos son palabras de Dios. Dios se comunica en estas 10 palabras y espera nuestra respuesta. Otra cosa es recibir una orden. Otra es percibir que alguien trata de hablar con nosotros. Un diálogo es mucho más que la comunicación de una verdad. Yo puedo deciros, hoy, el último día de la primavera. Pero cálida primavera hemos tenido, pero hoy es el último día. Esta es una verdad. No es un diálogo, es una verdad. Pero si yo os digo, ¿qué pensáis de esta primavera? Comienza un diálogo. Los mandamientos son un diálogo. La comunicación se realiza por el placer de hablar, por el bien concreto que se comunica a aquellos que se quieren a través de las palabras. Es un bien que no consiste en cosas, en las cosas, sino en las mismas personas que recíprocamente se donan en el diálogo. Esta diferencia no es algo artificial. Miremos qué ha sucedido al comienzo. El tentador, el diablo, quiere engañar al hombre y a la mujer sobre este punto. Quiere convencerlos de que Dios ha prohibido, les ha prohibido a ellos comer del árbol del bien y del mal para tenerlos sometidos. El desafío es justo este. La primera norma que Dios ha dado al hombre es la imposición de un déspota que prohíbe y obliga, o es la premura de un papá que está cuidando a sus pequeños y los protege de la autodestrucción. ¿Es una palabra o es un mandamiento? La más trágica entre las diferentes mentiras que la serpiente dice a Eva es la sugestión de una divinidad envidiosa. No, Dios es envidioso de vosotros, está envidioso. Y una divinidad posesiva. Dios no quiere que vosotros tengáis divinidad. Y los hechos demuestran dramáticamente que la serpiente ha mentido. Le ha hecho creer que una palabra de amor era un mandamiento. El hombre está de frente como a un cruce de caminos. Dios me impone las cosas o me cuida. Sus mandamientos son solo una ley o contienen una palabra para cuidarme. Dios es patrón o padre. ¿Qué pensáis vosotros? Dios es patrón o padre. ¿Qué pensáis? No se oye. No se oye bien. Dios es padre. No os olvidéis nunca de esto. Nunca. Incluso en las situaciones más difíciles, pensad que tenéis un Padre que nos ama a todos. ¿Seamos súbditos o hijos?
No se escucha bien. Este combate dentro y fuera de nosotros se presenta continuamente. Miles de veces tenemos que elegir entre una mentalidad de esclavos y una mentalidad de hijos. El mandamiento es del patrón. La palabra es del Padre. El Espíritu Santo es un espíritu de hijos. Es el espíritu de Jesús. Un espíritu de esclavos no puede más que acoger la ley de una manera opresiva y puede producir dos resultados opuestos: o una vida hecha de deberes y de obligaciones, o una reacción violenta de rechazo. Todo el cristianismo es un pasaje de la carta de la ley al espíritu que da la vida. Jesús es la palabra del Padre, no es la condena del Padre. Jesús ha venido a salvarnos con su palabra, no a condenarnos. Se ve cuando un hombre o una mujer han vivido este pasaje o incluso no. La gente se da cuenta si un cristiano razona como hijo o como esclavo. Y nosotros mismos recordamos si nuestros educadores nos han cuidado como padres y madres o si en cambio solo nos han impuesto reglas. Los mandamientos son el camino a la libertad. Porque son la palabra del Padre que nos hace libres en este camino. Queridos hermanos y hermanas, el mundo no tiene necesidad de legalismos, de leyes, sino de cuidado. Tiene necesidad de cristianos con el corazón de hijos. Tiene necesidad de cristianos con el corazón de hijos. No os olvidéis de esto. Muchas gracias. Vista por ustedes mismos la exposición que hace el obispo Bergoglio, y antes de iniciar con nuestro análisis, el de Un Café con Galat, haremos lectura del breve pero acertado comentario que hace el blog Religión, la Voz Libre, blogspot.com, la columnista de este medio que se identifica como María F. Sirva su análisis como prólogo del nuestro. Podemos leer con fecha de junio 20 de 2018 el siguiente artículo titulado Francisco distorsiona los 10 mandamientos. Dice la autora María F. de Religión, la Voz Libre, blogspot.com lo siguiente. Francisco distorsiona los 10 mandamientos. Bergoglio el embrollador quita peso a las órdenes divinas que regulan el comportamiento de la criatura hombre, porque Cristo es su Rey, legislador y juez. A los mandatos que por eso se llaman los 10 mandamientos de la ley de Dios, la ley siempre obliga bajo pena, ya sea divina o humana, y los envuelve en su sentimentalismo barato y grotesco. Dice que los mandamientos no son mandamientos sino diálogo. Opone como si fueran incompatibles palabra a mandato. Afirma que la serpiente mintió a Adán y Eva porque les dijo que una palabra de amor era un mandato. Francisco da a entender entonces que cuando Dios ordenó a Adán y Eva no comer del árbol, no fue un mandato, sino una palabra de amor. Contrapone absurdamente el amor con el mandato. El hombre se enfrenta a esta encrucijada, prosigue Bergoglio. ¿Dios me impone cosas o me cuida? El mandamiento es del patrón, la palabra es del Padre. El problema de Francisco es que hace estos dos conceptos excluyentes entre sí, concluyendo que si nos tomamos la palabra de Dios como mandato, nos rebajamos a esclavos. O sea, si obedecemos la ley de Dios, cuando en realidad ocurre lo contrario. Añade el pseudopapa. La primera regla que Dios da al hombre es la imposición de un déspota que prohíbe y obliga. ¿Es una palabra o un mandato? Preguntas capciosas. Dios por mandar algo no se convierte en un tirano. La palabra puede ser también mandato. Pero como suele ser un hombre confuso, después de toda la argumentación añade: los mandamientos son el camino de la libertad.
Hasta aquí las palabras de María F. de religionlavozlibre.blogspot.com. Ahora iniciaremos las nuestras. 2 errores de Bergoglio. Tiene mucha razón la bloguera María F. en sus comentarios. En primer lugar, porque la prohibición a Adán y Eva de comer del árbol prohibido en el paraíso terrenal, por la propia confesión de Eva, muestra que Dios no les dio a nuestros primeros padres un consejo, sino una orden. El texto del Génesis 3:2-3, que trae la respuesta de Eva, es muy claro. La mujer respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. En segundo lugar, en las enseñanzas de Bergoglio sobre el tema de los mandamientos, todo da a entender que el obispo bonaerense incurre en una lamentable confusión. La aceptación voluntaria de Israel de la alianza que Yahvé le propone a este pueblo, y que sin discusión debe darse por este pueblo para la realización de dicho pacto con la divinidad, como lo muestra la Sagrada Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 19, versículos 7 y 8, que expresa: Moisés fue a convocar a los ancianos de Israel y les expuso todas estas palabras, como el Señor se lo había ordenado. El pueblo respondió unánimemente: estamos decididos a poner en práctica todo lo que ha dicho el Señor. Y Moisés comunicó al Señor la respuesta del pueblo. La aceptación de Israel la ratifica el pueblo, como lo relata el mismo libro del Éxodo en el capítulo 24, versos 3 y 7. Moisés fue a comunicar al pueblo todas las palabras y prescripciones del Señor, y el pueblo respondió a una sola voz: estamos decididos a poner en práctica todas las palabras que ha dicho el Señor. Luego tomó el documento de la alianza y lo leyó delante del pueblo, el cual exclamó: estamos resueltos a poner en práctica y a obedecer todo lo que el Señor nos ha dicho. Todo lo anterior pone de presente que el pacto entre Israel y Yahvé, que se conoce con el nombre de la alianza, en ella el querer divino lo somete al querer humano. Por eso vemos al pueblo de Israel y a Moisés, su caudillo, manifestando la aceptación del pueblo escogido. Ahora bien, una vez aceptada la alianza con Yahvé, lo que sigue de ella no repite ni tiene por qué repetir la aceptación libre de Israel. Por eso el Decálogo, que es la ley de la alianza, no necesita ninguna aceptación previa del pueblo escogido, y él ya está obligado a cumplirlo, porque es parte esencial de la unión de alianza que ya ha pactado con el Señor. Entonces, mal puede confundirse la libre aceptación de la alianza por parte de Israel, necesaria para el pacto que hace con Yahvé, con la obligación que este pueblo tiene de cumplir los mandamientos, que forman parte esencial de esta alianza. En esta confusión incurre Bergoglio, cuando pretende que también los mandamientos del Decálogo se sometieron a la misma aceptación de los obligados. Ninguna consideración da a pensar en semejante cosa. Israel está obligado a cumplir los preceptos del Señor, que son verdaderamente órdenes para su conducta, y no disposiciones sometidas a su discrecional voluntad. Pero además de esta confusión de la aceptación libre de la alianza con la aceptación libre del Decálogo, hay en el planteamiento de Bergoglio un sofisma, y es pretender que cualquier imposición convierte al que la hace en amo o tirano, lo cual no siempre es así, puesto que el verdadero padre, ya sea en el orden natural o ya sea en el orden divino, puede imponer obligaciones por amor, lo cual no lo convierte a él en amo ni a los hijos en esclavos. En el Sinaí, Dios no dialoga con Israel, le da órdenes. A lo largo del libro del Deuteronomio, queda muy claro que Yahvé en el Sinaí, al dar los mandamientos, no dialogaba con su pueblo, sino le prescribía mandatos, le daba órdenes y esperaba de él la obediencia irrestricta a su voluntad. Así podemos leer entonces lo que el mencionado libro nos dice. Deuteronomio 4:2. No añadan ni quiten nada de lo que yo les ordeno. Observen los mandamientos del Señor, su Dios, tal como yo se los prescribo. Deuteronomio 6:24-25. El Señor nos ordenó practicar todos estos preceptos y temerlo a Él, para que siempre fuéramos felices y para conservarnos la vida, como ahora sucede. Y esta será nuestra justicia,
observar y poner en práctica todos esos mandamientos delante del Señor, nuestro Dios, como Él nos lo ordenó. Deuteronomio 10:13, observando sus mandamientos y sus preceptos, que hoy te prescribo para tu bien. Deuteronomio 13:1, practiquen cuidadosamente todo lo que yo les ordeno, sin añadir ni quitar nada. Deuteronomio 28:1-15, si escuchas la voz del Señor, tu Dios, y te empeñas en practicar todos los mandamientos que hoy te prescribo, Él te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Pero si no escuchas la voz del Señor, tu Dios, y no te empeñas en practicar todos los mandamientos y preceptos que hoy te prescribo, caerán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Deuteronomio 38:11, entonces tú escucharás de nuevo la voz del Señor y pondrás en práctica todos sus mandamientos, tal como hoy te los prescribo. Este mandamiento que hoy te prescribo no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. También los libros de la Antigua Alianza reiteran que Dios en el Sinaí no dialogaba con su pueblo, sino que le daba órdenes, que son los mandamientos. Así, por ejemplo, en Eclesiástico 17, 12, 14, podemos leer: estableció con ellos una alianza eterna y les hizo conocer sus decretos. Él les dijo: cuídense de toda injusticia, y dio a cada uno preceptos acerca del prójimo. Y en el libro de los Proverbios se reitera también cómo Dios amoroso no da consejos a su pueblo, ni dialoga con ellos, sino que les da órdenes. Proverbios 2, 1-2. Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas contigo mis mandamientos, prestando oído a la sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento. Proverbios 3:1. Hijo mío, no olvides mi enseñanza, y que tu corazón observe mis mandamientos. Proverbios 7:1-3. Hijo mío, observa mis palabras y atesora mis mandamientos. Observa mis preceptos y vivirás. Guarda mi enseñanza como la pupila de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos sobre la tabla de tu corazón. Jesús enseña y ordena cumplir con el Decálogo. Y es cierto que en el Nuevo Testamento Jesús dice a sus discípulos, en Juan 15:15, ya no los llamo servidores, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. Fijémonos bien que somos amigos de Jesús, no porque estemos exceptuados de cumplir los mandamientos, sino porque Él nos hace conocedores de la voluntad de su Padre Celestial. Y la prueba de que los amigos de Jesús no están exceptuados de cumplir los mandamientos es que el mismo Juan, tanto en su evangelio como en sus epístolas, encarece la necesidad de cumplir los divinos mandamientos así. Juan 14:15. Dice el Señor: si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Juan 14:21. El que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 3:22-24. Y él nos concederá todo cuanto le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. El que cumple sus mandamientos permanece en Dios, y Dios permanece en él. Y sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Primera de Juan 5:2-3. La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. Y San Juan aún en su segunda epístola, capítulo 1, verso 6 nos dice: el amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios, y el mandamiento que ustedes han aprendido desde el principio es que vivan en el amor. El Evangelio de Juan 15:10 nos dice que hasta el mismo Cristo cumplió los mandamientos de su Padre. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo cumplí los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Si Jesús, siendo Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, y siendo también Redentor nuestro, cumplió los mandamientos de nuestro Padre Celestial,
¿Cómo es eso de que alguien pueda en su soberbia decir que no cumple mandamientos o que cumple solo los que son producto de su voluntad en su supuesto diálogo con Dios? Esa es la nueva herejía que nos pretende enseñar Jorge Mario Bergoglio, pero su equivocación es tan grande como un Himalaya. Es fruto del más repugnante modernismo, que tantas veces hemos dicho, como lo dijo San Pío X, es la herejía de todas las herejías. El Decálogo, mandamientos o diálogos, fin, parte 1. Un café con Galat. El Decálogo, mandamientos o diálogos, parte 2. Catequesis de Francisco, errática y sofista. Cierto es que el amo es el que da órdenes a sus esclavos, pero el padre que ama a sus hijos también puede darles órdenes, y esto, como ya lo hemos dicho, no convierte al padre en amo ni a los hijos en esclavos. Pues el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, verso 12, nos dice que Dios se comporta como ese padre. Porque el Señor reprende a los que ama como un padre y a su hijo muy querido. En la esclavitud, el amo da órdenes para que las cumplan los esclavos, independiente del amor. Este último puede animar al patrón respecto de sus subordinados, pero lo normal y corriente es que el amo no tenga amor por sus súbditos. A diferencia de él, el padre que ama a sus hijos, cuando les manifiesta su voluntad en forma de órdenes, lo hace precisamente llevado del amor que les tiene a ellos. Entonces, el solo hecho de dar órdenes no convierte al padre en un tirano, ni a sus hijos en súbditos tiranizados. Y todo el secreto de esto está en el amor con que anime a quien da las órdenes. Para el libro del Éxodo, cuando Dios da los mandamientos al pueblo, según el capítulo 20, no permite pensar que les está dando consejos, sino órdenes. A pesar de que el versículo 1 hable de palabras. Es decir, las órdenes van en forma de palabras, y éstas no le quitan a aquellas su carácter de tales. Así, por ejemplo, podemos leer: Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar en esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba, en el cielo o abajo en la tierra, o debajo de la tierra, en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, te da. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. El Dios del Sinaí, entre rayos, truenos y relámpagos, comunica los mandamientos. De este modo nos los muestra el libro del Éxodo en 19, 16, 18 y 19.
Al amanecer del tercer día, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubrió la montaña y se oyó un fuerte sonido de trompeta. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció de temor. La montaña del Sinaí estaba cubierta de humo, porque el Señor había bajado a ella en el fuego. El humo se elevaba como el de un horno, y toda la montaña temblaba violentamente. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y el Señor le respondía con el fragor del trueno. Y además creó límites infranqueables, como lo dice el capítulo 20, verso 18. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. La estructura literaria de este texto y la escenografía del mismo nos muestran claramente que el Señor estaba dando órdenes al pueblo de Israel, no pidiéndole su opinión o dialogando con él, en espera de sus respuestas. Perentoriamente ordena y manda, y de ahí, por tanto, el nombre de mandamientos, con que se conocieron desde entonces estas manifestaciones de la voluntad divina en el Sinaí. También Jesús, en el capítulo 5, versos 17 a 45 del Evangelio de San Mateo, cuando manifiesta que perfecciona y completa estos mandamientos de la vieja ley con la nueva, y aunque no hace su anuncio con rayos y centellas, tampoco parece estar dando consejos o sugerencias, sino órdenes perentorias y con el carácter personal pero autoritario como él las manifiesta. De ahí él, pero yo les digo. El evangelista Mateo hace el siguiente relato de las palabras de Jesucristo. No piensen que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no desaparecerá ni una i, ni una coma de la ley, antes que desaparezca el cielo y la tierra, hasta que todo se realice. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseña a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseña será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que, si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el Sanedrín, y el que lo maldice merece la gehenna de fuego. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve y reconcíliate con tu hermano, y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario, mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al guardia, y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. También se dijo, el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo, el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero les digo, que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Solo ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Ustedes han oído que se dijo,
ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que no hagan frente al que les hace mal. Al contrario, si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, preséntale también la otra. Al que quiere hacerte un juicio para quitarte la túnica, déjale también el manto. Y si te exige que lo acompañes 1 kilómetro, camina con él 2. Da al que te pide, y no le vuelvas la espalda al que quiere pedirte algo prestado. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Quien ama a Dios, le obedece. Es cierto que los mandamientos de la nueva alianza no se escriben en tablas de piedra, sino en el corazón de los hombres. Así lo anuncia el profeta Jeremías en el capítulo 31, versos 31 a 34. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que estableceré una nueva alianza con la casa de Israel y la casa de Judá. No será como la alianza que establecí con sus padres el día en que los tomé de la mano para hacerlos salir del país de Egipto. La alianza que ellos rompieron, aunque yo era su dueño, oráculo del Señor. Esta es la alianza que estableceré con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo del Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ya no tendrán que enseñarse mutuamente, diciéndose el uno al otro: conozcan al Señor. Porque todos me conocerán, del más pequeño al más grande, oráculo del Señor, porque yo habré perdonado su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Hay multitud de pasajes en la Biblia donde claramente y sin lugar a ninguna duda el Señor manifiesta su voluntad sobre formas inequívocas de nuestra conducta, las cuales, para ser aceptas a Él, deben ajustarse al querer divino, que no se da por vía de consejo, sino de precepto de obligatorio cumplimiento. Algunos ejemplos evangélicos nos lo ilustran. Mateo 6:3: cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Lucas 16:13: ningún servidor puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. No puede servir a Dios y al dinero. Mateo 7:1: no juzguen para no ser juzgados. Mateo 7:12: todo lo que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos. En esto consiste la ley y los profetas. Mateo 7:13-14: entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por allí. Pero es angosta la puerta y estrecho el camino que lleva a la vida, y son pocos los que lo encuentran. Mateo 24:26: si les dicen, el Mesías está en el desierto, no vayan, o bien, está escondido en tal lugar, no lo crean. Marcos 16:15-16: entonces les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Marcos 8:34: entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo, el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y reiteramos que en la catequesis del obispo Bergoglio hay un error además de un sofisma, una enseñanza falsa, que mucho perjudica a quienes la escuchan y la siguen, porque pensar que un mandamiento es un simple diálogo puede llevar a no cumplirlo, y no cumplirlo es resultado de la insensatez, la cual puede alejar al hombre de su salvación y conducirlo a la perdición. Así podemos ver cómo el libro de los Proverbios confirma esto en 2 de sus apartes bíblicos. Proverbios 13:13: el que desprecia la palabra se perderá, pero el que respeta los mandamientos será recompensado. Proverbios 10:8: el hombre sensato acepta órdenes, hombre charlatán corre a su ruina. Luego, el insensato, el que no cumple los mandamientos, es un desobediente, no acepta órdenes, se comporta como libertario y su soberbia lo lleva a la ruina. El modernismo de Bergoglio. Ahora bien,
Pensar que Dios no da mandamientos, sino que su amor lo lleva a dialogar con nosotros para proponernos formas de conducta, según el querer de nuestra voluntad y no de la suya, es uno de los grandes errores del modernismo. Herejía resumen de todas las herejías, como lo calificó con sentida razón el pontífice San Pío X. Ahora Bergoglio pretende rectificar esa correcta enseñanza para sostener que Dios, Padre amoroso, no da a sus hijos órdenes, sino que dice que les propone diálogos, palabras. Esto es, que no dio mandamientos, sino sugerencias sometidas al libre cumplimiento por parte de sus hijos. Las nuevas enseñanzas de Bergoglio, en la práctica, equivalen a hacer inútiles los mandamientos del Señor, porque el hombre tiende a conseguir resultados poniendo el mínimo esfuerzo de su parte, y si los mandamientos dejan de ser de necesario cumplimiento para volverse de optativa observancia, es apenas natural que se desprecien por la inmensa mayoría de los creyentes. En todo caso, la observancia de los mandamientos es uno de los requisitos fundamentales y necesarios para la salvación de la persona, tal como lo demostraremos en nuestro próximo programa titulado Muchos los llamados, pocos los elegidos. Cumplir los mandamientos es un requisito que no puede someterse a negociaciones de parte de las personas que estamos obligados a ellos, y que somos todos, sin excepción alguna. Esto implica aceptar la integridad de los preceptos divinos, sin exceptuar ninguno, porque el hombre no está autorizado para escoger cuáles quiere cumplir y cuáles no. Todos debemos observarlos en su integridad. Recordemos lo que nos dice el apóstol Santiago en su epístola, capítulo 2, verso 10, cuando nos advierte: en efecto, aunque uno cumpla toda la ley, si peca contra un solo precepto, quebranta toda la ley. Y así, por ejemplo, no podemos dejar de cumplir el mandamiento que nos obliga a la fidelidad en el matrimonio, y por eso no podemos cometer adulterio, pensando que, no obstante, podemos recibir tranquilamente el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo pretende autorizarlo Amoris Laetitia. En todo caso, los mandamientos no están a discreción de nuestra voluntad para escoger cuáles cumplimos y cuáles dejamos de observar. Pero la falsa ideología del modernismo, que según el Papa San Pío X es la herejía de las herejías, la cloaca que recoge todas las falsedades contra la fe, ideología que parece ser el portaestandarte de las enseñanzas de Jorge Mario Bergoglio, que nos quiere imponer, sentando las bases o las premisas de una ulterior profanación, que va a hacerse realidad en el falso ecumenismo que este mismo inauténtico pontífice está tejiendo para los cristianos en el inmediato futuro. En efecto, si cada uno escoge los mandamientos que quiere cumplir, desechando a los otros, y esto no es obstáculo para que se salve, la demagogia y el populismo teológico aparecen aquí de cuerpo entero. Con esto se busca engañar a las ovejas para que opten por una falsa solución que las conducirá a un negro destino, pensando que están obrando correctamente. De modo que tenemos que examinar con lupa las nuevas enseñanzas que Jorge Mario Bergoglio pretende darnos acerca de los mandamientos, con base en las erróneas ideas de que estos no son órdenes o preceptos, sino diálogos de Dios con los hombres, cuyo cumplimiento queda a discreción de cada uno de nosotros. En el fondo, el planteamiento de Bergoglio es un deseo ladino de transformar la relación de Dios con los hombres, que es la de una monarquía de derecho divino en una democracia del derecho humano. Este convertiría nuestra fe cristiana en demagogia y populismo, además sometida a absurdo escrutinio. Es cierto que los antiguos judíos quisieron transformar el régimen de jueces en una monarquía de derecho humano, según lo relata 1 Samuel, capítulo 8, versos 1 a 7. Al decir: cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Ambos eran jueces en Berseba. Pero ellos no siguieron sus pasos, sino que se dejaron llevar por el afán de lucro. Aceptaron regalos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y acudieron a Samuel en Ramá. Tú eres viejo, le dijeron, y tus hijos no siguen tus...